bienvenidas a todos. Eh, Antes de seguir y hablar sobre los objetivos de este curso en particular, queremos recordarles que la Conga Physics va mucho más allá de un programa de especialización. Esto es una comunidad con una misión y con una visión, con una misión de construir y cultivar una red sostenible, dinámica y diversa de investigadores latinoamericanos y europeos en física avanzada. Y juntos contribuimos a la modernización, la accesibilidad y la internacionalización de los sistemas de educación superiores en la región. Para nosotros es un placer ser parte de esta red y para nosotros es un placer que ustedes también sean parte de esta comunidad cuya visión es siempre la colaboración, el respeto, la diversidad, el acceso abierto, la transparencia, esta visión de comunidad, de innovación, de diálogo, de liderazgo y de valorización. Ser parte de la Conga también es un compromiso, es un compromiso de mantener estrictas normas de ética profesional y personal, de valorar la función educativa y formativa de esta comunidad. También incluye la responsabilidad y la honestidad siempre en el proceso de aprendizaje en el que todos estamos, no solamente ustedes como estudiantes, pero nosotros también aprendemos muchísimo dentro de esta comunidad. Es un compromiso de un trato respetuoso, cortés y considerado, de un uso del lenguaje acogedor e inclusivo, del respeto a los diferentes puntos de vista y experiencias. Recordemos que somos una comunidad internacional con backgrounds distintos, con experiencias distintas, que nos enriquece, eh, pero también hace que tengamos puntos de vista distintos muchas veces y eso debe ser tratado con todo el respeto posible. Respeto a la privacidad y a la seguridad, cuidarnos entre nosotros como miembros de la comunidad, disposición de aceptar con gracia la crítica constructiva, de priorizar lo que es mejor para la comunidad y obviamente siempre respetando todo lo que son las reglas y los códigos de conducta de sus universidades respectivas. Ok, entonces queremos saber qué expectativas tienen ustedes comenzando este curso de instrumentación científica. Vayan a Slido, ya conocen la herramienta, la vimos hace unas clases ya y la vimos en el evento de bienvenida. Entonces vayan a slido.com y coloquen este número de evento 17618 y cuéntenos con qué expectativas comienzan este curso, qué esperan aprender en las próximas 8 semanas en las que estaremos juntos. Les recuerdo que el código es 17618 y es un código que vamos a estar utilizando durante la clase de hoy, así que pueden dejar el Slido abierto, que lo estaremos utilizando varias veces durante la próxima hora y media. Recuerden que es completamente anónimo. Terminar mi espectrómetro, adquirir nuevos conocimientos y aprovechar al máximo la experiencia de ustedes. Espero aprender más de los detectores de partículas, buenísimo. Aprender algo sobre diseño de experimentos en física. Y aprender sobre detectores. Uh-huh. Aprender más sobre los experimentos del LHC. Aprender cómo funcionan los detectores del CERN. Aprender nuevos conocimientos con respecto a la parte experimental, pues soy de teoría. Muy interesante. A mí, una de las cosas que nos parece importante dentro de la Conga es la conexión entre estos tres aspectos, ¿no? Uh, Poder hacer los links entre la parte teórica, entre
los datos y también la parte de instrumentación. Un poco una formación integral. Obviamente después en el resto de su carrera habrá momentos de especializarse, pero es bueno mantener al principio una formación integral. Enriquecerme de la curiosidad de nuestros estudiantes, poder hacer intercambio en otras instituciones. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Creo que tenemos el buen mindset. Al final es todos, es aprender. Perfecto. Bueno, ustedes ya conocen, la Conga Physics tiene un contenido pedagógico que está dividido en 3 pilares fundamentales. En este caso, nosotros estamos enfocados o estamos dentro del contexto del pilar de instrumentación científica, en el cual tenemos básicamente 3 mini módulos. Ya ustedes acaban de terminar el mini módulo de introducción a los sistemas de medidas. Hoy empezamos el módulo de instrumentación científica. Y en paralelo, en las próximas semanas también empezaremos los proyectos prácticos de instrumentación dividido en las 2 filiales. Los objetivos del módulo de instrumentación es darles las herramientas y conceptos para el uso y desarrollo de sistemas e interfaces de instrumentación científica basado en 2 temas principales, que son los 2 temas de las filiales de la Conga. Aprenderemos, por una parte, las técnicas de detección de radiación y partículas, pero también por otra, exploraremos los sistemas complejos y cómo la instrumentación juega un rol dentro del estudio de sistemas complejos. Tendremos actividades prácticas y demostraciones, tanto como las condiciones en cada país lo permitan. Nosotros hemos en las últimas semanas buscado la manera de traerles a ustedes demostraciones y actividades prácticas a los cuales tendrán la oportunidad de analizar los datos y de entender algunas de estas demostraciones en las próximas semanas. En general, este curso tendrá una duración de 8 semanas. Es un curso común a ambas filiales. Los responsables de la organización del curso somos Harold y yo, pero no estamos solos. De hecho, lo que nosotros hemos querido hacer con este curso en particular es crear una red de expertos que les cuenten a ustedes cómo se hace el trabajo en el día a día relacionado con instrumentación científica. Y es por eso que durante este curso no solamente nos verán a Harold y a mí, sino que verán a varios instructores e instructoras invitados e invitadas que nos acompañarán a lo largo del curso, como por ejemplo Carlos, que está hoy con nosotros. Ya había mencionado el hecho de que la clase será grabada para usos educativos. La dinámica del curso será la siguiente. Antes de la clase, siempre les daremos algunos recursos que deberán revisar antes de la clase. Algunas veces serán lecturas, otras veces serán videos que estarán disponibles unos días antes de la clase. Todo eso estará disponible en la página web correspondiente a cada clase. ¿Okay? Durante la clase, bien sea en algunas clases, la dinámica va a cambiar muchísimo. Algunas veces tendremos las clases live en vivo, otras veces tendremos material adicional o discusiones o ejercicios o todo junto. De verdad, cada clase va a ser distinta, que viene dado también por el hecho de que los instructores y los instructores van a ser distintos en cada clase. La clase es para ti. Pregunta, participa, entrénate con los ejercicios propuestos. Comparte material y recursos que te parezcan interesantes y que hayas encontrado y que te ayuden a entender algunos de los conceptos que nosotros hemos presentado acá. Haz la clase tuya, de verdad. Nos encantaría que funcionara de esa manera. Después de la clase, si tienes preguntas, hazlas, por más mínimos e insignificantes que creas. La verdad es que siempre resultan muy productivas para el aprendizaje de todos, no solamente de ustedes, también para nosotros es muy importante sus preguntas. Y como siempre, pueden utilizar el Mattermost para contactarnos. Ya en principio todos deberían estar allí, en el canal de instrumentación científica. La evaluación serán ejercicios en la mayoría de las sesiones y clases, más la participación, pero tendremos un examen final, ¿okay? Del cual hablaremos más cerca del final del curso. Y acá, en la última slide, yo no voy a recorrer toda esta slide, pero es para que ustedes tengan el material de qué corresponde cada clase y quiénes serán los o las instructoras en esa clase en particular. ¿Okay?
de la clase como tal es bastante corta, es más que todo recordatorio para ustedes, la verdad, es introducir el contexto de lo que son las medidas en la física. Ustedes saben que ah, las predicciones científicas en general están basadas en hipótesis, leyes y teorías. Y necesitamos comprobar dichas hipótesis, estas leyes y teorías que son predichas o propuestas. La manera de verificar, de comprobar si una predicción funciona en el mundo real es a través de experimentos y las correspondientes mediciones. Entonces, el trabajo teórico, fenomenológico y experimental van de la mano. Eh, Muchas veces, primero viene la teoría o la hipótesis y luego el experimento. Muchas veces, haciendo un experimento, descubrimos algo que no se entiende y eso va seguido por un desarrollo teórico. Entonces, de alguna manera hay una relación eh, complementaria entre estas dos maneras de trabajar. Una medición es la descripción cuantitativa de una o más cantidades físicas fundamentales o derivadas comparada con respecto a un estándar. Y esto nos lleva a el concepto y la importancia de tener sistemas de medidas y de unidades que ustedes conocen ya desde hace varios años. Las medidas que nosotros realizamos pueden ser de dos tipos en general. Pueden ser bien sean directas o bien sean indirectas. Cuando hablamos de medidas directas es cuando se realiza directamente la medida utilizando herramientas, instrumentos o aparatos de medidas calibrados. Un ejemplo muy sencillo es obviamente medir la longitud de una mesa utilizando una regla. Tienes un estándar, que es tu regla, con un sistema de medida y haces la medida directamente. Pero también puede ser, por ejemplo, algo que más adaptado a los temas de acá, es la señal analógica que deja un fotón que pasa a través de un fotomultiplicador. Medidas indirectas es cuando la medición cuando para hacer la medición o calcular o estimar el valor de una cantidad física en particular se necesitan hacer cálculos adicionales o un procesamiento adicional. O en este caso, por ejemplo, medir el radio de la Tierra o el cálculo de la energía de un fotón a partir de la señal analógica en el PMT. Esos serían ejemplos de medidas indirectas. Ahora, ¿con qué medimos? Y ya lo sabemos, con instrumentos, con sistemas de medidas. Y de hecho, esta es una de las principales contribuciones a otras ciencias que la física, a otras ciencias, pero también a la sociedad, que la física ha dejado a través de los años. Son los numerosos dispositivos y las técnicas de medición que se han desarrollado. Esto nos lleva a la instrumentación científica y a los sistemas de medición. Difícil caracterizar o difícil decir que un sistema de medición tiene que tener ciertas características o ciertas normas, porque algunos instrumentos de investigación son enormes, pero se utilizan para examinar especímenes muy pequeños, como los quarks y los gluones. Ustedes ya mencionaron los experimentos en el CERN, por ejemplo. Mientras que otros instrumentos son muy pequeños, pero se usan para examinar especímenes gigantes como volcanes y océanos. O sea, la variedad de los sistemas de medición es bastante grande. Ahora, un sistema de medición incluye todos los componentes de una cadena de hardware y de software que lleva a la medida, eh, que lleva de la variable medida a los datos procesados. Para nosotros en este curso, lo que nos va a interesar y lo que vamos a explorar en cada una de las clases que veremos en las próximas semanas es, dentro de un sistema de medición, cómo opera cada componente, cómo se interconectan estos componentes. También cómo afectan los sistemas de medición la medida misma. ¿Qué pasa cuando la cantidad que queremos medir se ve afectada justamente en el proceso de medición, que es lo que llamamos efecto observador? Los sistemas de medida son fundamentales en ambas filiales de la Conga Physics, tanto en física de altas energías como en física de los sistemas complejos. Y vuelvo a la presentación. Uh, Vuelvo a la primera presentación porque les quiero mostrar un poco la variedad de temas que vamos a estar tratando en este curso. Vamos a hablar, tendremos clases sobre detectores de estados sólidos y trayectometría, detectores de luz, detectores de gaseosos, calorímetros. Hablaremos de las técnicas de identificación de partículas cargadas, neutras, pero también tendremos varias prácticas y varias clases sobre sistemas complejos y la exploración de sistemas no lineales. Solamente para
para recordarles la instrumentación es fundamental en ambas filiales. Algo que también va a ser muy importante y es algo que queremos que le den una revisada después de la clase, son los errores de la medida. Un sistema de medición aceptable debe ser exacto y preciso. Obviamente la exactitud se refiere a qué tan cerca está el valor real de las mediciones, qué tan cerca están del valor real las mediciones de un sistema de medición. Esto tiene que ver con el estudio de la linealidad y del sesgo de un sistema de medición. Por otro lado, tenemos el concepto de precisión, que se refiere a qué tan cerca están las mediciones entre ellas. Una alta precisión significa que estamos muy seguros de que, de que una medida adicional producirá un valor muy cercano a las mediciones anteriores. Algunos conceptos importantes que les invitamos a revisar para las próximas clases, porque es importante que lo tengan claro, son cómo indicar la precisión de una medida. Revisar el concepto de cifras significativas nuevamente. Cómo indicar la precisión en una figura. Revisar los conceptos de barras de errores nuevamente. Y revisar todo lo que tiene que ver con propagación de errores en una medida o en un cálculo. Por favor, revisen todos esos conceptos antes de que empecemos las próximas clases. Para finalizar, de nuevo, la instrumentación es pilar de la oferta académica de la CONCA. Los aparatos experimentales empujan la tecnología hacia nuevos límites. Dos temas principales estaremos tratando acá en el curso: técnicas de detección de radiación y partículas por un lado, y explorar los sistemas complejos. Tendremos actividades prácticas y demostraciones, siempre trabajando como ya casi estamos acostumbrados en un ambiente de colaboración internacional. ¿Cómo caracterizar estos sistemas y estos detectores y los sistemas de medida? Básicamente, queríamos hacer un recordatorio, porque estoy seguro que ustedes ya conocen mucho de los conceptos de los que vamos a hablar aquí, pero es una lista de variables o de características que nos ayudan a caracterizar un detector y un sistema de medida, que nos ayudan a ver cuál es el performance de ese detector, de ese sistema de medida, o qué tan bien está funcionando. ¿Okay? La primera es la estructura temporal de un sistema de medidas, o lo que también se conoce en inglés como el timing. Eh, tengo una duda, vale. Quería saber si estábamos grabando, lo siento. Lo que llamamos en inglés timing. Hay dos casos cuando estamos trabajando con detectores. En algunas medidas, el tiempo de la señal que estamos estudiando es completamente irrelevante. Y en ese caso, el output del detector, lo que obtenemos del detector, puede ser simplemente el promedio de la corriente continua de ese detector que estamos midiendo. En este caso, estoy hablando muy en particular sobre el hecho de detectores de partículas, cuando estamos midiendo alguna partícula. Si el tiempo de la señal, si el tiempo al que llega la señal es completamente irrelevante, el output del detector puede ser un promedio de la corriente continua que, que se obtiene cuando la partícula atraviesa el detector. Un ejemplo puede ser la medición de la tasa de partículas, si cada partícula deposita la misma energía, por ejemplo. Si solamente queremos conocer cuál es la tasa, cuál es el rate de partículas, sin importarnos exactamente cuándo se produjo, cuándo pasó la partícula a través del detector, eso está muy bien. Y eso es, de hecho, lo vamos a ver con más detalle cuando en la clase de detectores de estado sólido la semana que viene. Pero hay un segundo caso, que es aplicaciones en las cuales la información temporal es importante. En ese caso, el output de cada sistema, de cada sistema que es medido, en este caso de cada partícula que es medida, se debe registrar. Y vamos a tener un modo de operación por pulso, porque vamos a registrar el tiempo en el que una partícula pasa a través del detector. Entonces, uno de los ejemplos podría ser el tiempo de subida del inicio del pulso, que puede utilizarse para medir el tiempo de paso de las partículas por los centelladores y los fotomultiplicadores. Los centelladores y los fotomultiplicadores son ejemplos de detectores que vamos a ver también en la tercera clase. Entonces,
dependiendo de si nos interesa o no saber la estructura temporal de la señal, el timing es una variable que se debe estudiar para un detector. Otras dos variables son lo que corresponden a la resolución y a lo que también se llama sesgo o bias en inglés. Supongamos que queremos medir una cantidad Z, Z mayúscula. Para ello utilizamos un detector que produce una respuesta Z minúscula. Cuando yo hablo de respuesta, se puede definir de muchas maneras lo que es la respuesta del detector, pero cualquier variable o cualquier manera de construir la respuesta siempre está relacionada con cómo la medida se compara con el valor real de, de, la, mm, de, la- de lo que estamos midiendo, de la cantidad física que estamos midiendo. Entonces, podríamos imaginar que la respuesta del detector puede ser la división entre la medida que me da el detector dividido entre el valor real de esa cantidad física que estoy midiendo. Esa podría ser una definición de respuesta muy, muy válida. Entonces, imaginemos que queremos medir la cantidad Z y que el detector que estamos utilizando nos da una respuesta Z minúscula. Si realizamos varias mediciones de Z, el detector no dará siempre la misma respuesta. Ustedes lo saben, lo han visto en los laboratorios en sus universidades. Puedes realizar 100 medidas y en cuanto dado por la precisión del instrumento que estás utilizando, por varias variables que pueden afectar tu medida, la respuesta del detector no siempre es la misma, no siempre obtienes un mismo valor. Una distribución, eso quiere decir que cuando realizamos varias mediciones de Z mayúscula, lo que vamos a obtener es una distribución de valores de Z. Esta distribución la vamos a denotar por ZI. La distribución de ZI se define como la función de resolución. Si la función de resolución es gaussiana, entonces el bias o el sesgo lo podemos definir como la diferencia entre la media de todas las medidas que hemos hecho, o sea, la media de la distribución ZI y Z mayúscula, que es la cantidad que queremos medir. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Esto de nuevo está relacionado con la precisión que habíamos mencionado en la presentación anterior. Es qué tan distintas son las medidas que yo estoy haciendo, que me está dando mi detector, con respecto a la cantidad Z, a la cantidad física que yo quiero medir. Em, la resolución se calcula como un medio de la anchura de la distribución de las respuestas de detector. Entonces, un medio de la distribución de ZI y se denota por sigma de Z. ¿Okay? Por ejemplo, acá en la figura inferior izquierda podemos ver una función de resolución que es gaussiana. Se hicieron varias medidas, nos da esta distribución. Aquí podemos ver lo que es el bias y cómo está definida también la resolución. Los parámetros Z, la media de Z y la resolución de esta distribución de Z puede también ser una función de la cantidad que queremos medir. De hecho, muchas veces vemos en los experimentos, lo verán cuando estemos discutiendo algunos de los experimentos, como los calorímetros, como los detectores gaseosos, que las respuestas del detector y la resolución de los detectores van a variar con la cantidad que estamos midiendo. Muchas veces tenemos, por ejemplo, en el caso de los calorímetros, que la resolución es es muy mala a bajas energías, pero a medida que la energía aumenta, la resolución de los detectores de los calorímetros es muy buena. Y lo inverso pasa con los detectores de partículas cargadas, los trayectómetros. A baja energía, a bajo energía o a bajo momento transverso, la resolución de estos detectores es muy buena, pero cuando vamos a altas energías o a alto momento transverso, partículas con alto momento transverso, la resolución del detector empeora. Lo otro que podemos ver en algunos casos es que la función de resolución puede que no sea gaussiana. Y aquí en la parte, en la figura abajo a la derecha, podemos ver una función no gaussiana de resolución de un detector, como ejemplo. Otra característica que lo vamos a escuchar mucho cuando hablemos de detectores es la linealidad del detector. La relación entre
la media de z y la cantidad z mayúscula que queremos medir debe establecerse mediante algún procedimiento de calibración. Ya ustedes lo han visto probablemente en muchos de los laboratorios. Nuestros instrumentos de medida deben calibrarse. Siempre, por lo general, hay una relación entre la medida que estamos obteniendo y el valor real de la cantidad física que queremos medir. Si la relación es del tipo media de z igual a c, una constante c, z cantidad que queremos medir con c, una constante, la respuesta del detector diremos que es lineal. Sin embargo, hay momentos o hay detectores para los cuales esta constante, no es una constante, este valor c no es una constante. De hecho, varía y en ese caso varía con respecto a la cantidad que queremos medir. Y en ese caso, el detector o la respuesta del detector no es lineal. ¿Okay? Por ejemplo, acá en la parte superior, la parte inferior izquierda, tenemos una gráfica, una figura de, en este caso, es la respuesta del detector Atlas, que es uno de los detectores del Gran Colisionador de Hadrones, la respuesta de la energía, el calorímetro del detector es lo que mide la energía de las partículas con respecto al momento transverso de las partículas, que son reconstruidas como un jet, ya hablaremos luego de eso, y vemos que esta respuesta, de hecho, con respecto a P, con respecto al momento transverso, es bastante lineal. ¿Ok? Y además vemos que está bien calibrado, porque la respuesta está muy cerca de 1. Quiere decir que lo que estamos midiendo con respecto al valor real de la cantidad, esa fracción es 1, es muy cerca. Por el otro lado, si vemos la misma respuesta, pero como función de otra variable, en este caso la estamos viendo con respecto a la posición de la partícula dentro del detector, vemos que la respuesta varía mucho con respecto a esta variable eta, que ya definiremos en otra próxima clase, pero está relacionada con la posición de la partícula dentro del detector, varía muchísimo. Entonces, en ese caso podríamos decir que la respuesta del detector es lineal con respecto al momento transverso, eh, pero no tanto con respecto a eta. Y en este momento es válido preguntarse si esta figura que estamos viendo en la derecha es antes o después de la calibración, porque cuando hacemos las calibraciones de los detectores, muchas de las veces podemos corregir esta no linealidad. ¿Okay? Otros dos conceptos es la eficiencia y el tiempo muerto. Acá en este caso están muy definidos dentro del contexto de detección de partículas. Entonces, la eficiencia es la probabilidad de producir una respuesta del detector debido a la partícula emitida en la reacción elemental, en la reacción original. Podemos tener dos tipos de eficiencia. Una eficiencia que también podemos llamar aceptación geométrica o una eficiencia intrínseca. Lo que llamamos eficiencia o aceptación geométrica es la fracción entre el número de partículas que llegan al detector y el número de partículas producidas en la reacción. Okay, esto es qué tantas partículas me están llegando al detector de las que originalmente fueron producidas. Y esto es una aceptación realmente geométrica, porque puede ser que mi detector sea muy pequeño y haya partículas que fueron producidas que están fuera del rango de detección de mi detector. Lo otro es la eficiencia intrínseca del detector y es la fracción entre el número de partículas que producen una señal en el detector que dice que pasaron por mi detector y el detector dice, sí, yo vi una señal entre el número de partículas que llegan al detector. ¿Okay? Otro concepto es el tiempo muerto, que se denota con la letra tau también. Entonces la eficiencia puede verse reducida, la eficiencia de un detector puede verse reducida si el detector no puede procesar un evento porque sigue ocupado procesando el evento anterior. Esto es muy importante cuando tenemos muchos eventos y cuando tenemos muchas medidas que se hacen seguidas. Siempre los detectores tienen un tiempo muerto, un tiempo en el que estás procesando el evento anterior y no puedes procesar otros eventos. Vamos en el caso de partículas, otras partículas que están llegando. Entonces, en este contexto, el tiempo muerto se define como el tiempo que necesita el detector para procesar un evento determinado. El detector es prácticamente ciego durante ese tiempo muerto.
no te va a medir nada. ¿Ok? Si la tasa verdadera de producción o de medición es R y la tasa medida es R', hay una relación entre R y R' que está relacionado con el tiempo muerto, que está dado por esta ecuación que tienen aquí al fondo de la slide. Ok, entonces, esto es el final de esta segunda presentación. Les dejo algunas referencias que serán útiles en las semanas que vienen, que serán útiles relacionados con este concepto. Perfecto, cuando quieras. Vale, entonces vamos a hacer esta parte final de introducción, que es sobre, vamos a empezar a hablar sobre la interacción de la radiación con la materia, que es realmente los procesos físicos que ocurren cuando se hace una detección de partículas. Y pues bueno, nosotros hablamos de que queremos medir partículas, pero ¿de dónde vienen esas partículas? Históricamente y en el principio, digamos, del estudio de la física de partículas, los primeros experimentos tenían que sacarse las partículas, las fuentes de partículas de origen natural, que básicamente son rayos cósmicos, la radiación cósmica que viene del espacio, que atraviesa la atmósfera y se puede detectar en la Tierra. Estos experimentos originalmente se hacían en montañas y en sitios altos, donde los rayos cósmicos eran más intensos. Los rayos cósmicos son principalmente fotones, núcleos ligeros y electrones, y a través de la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera se producen lo que se conoce como las partículas secundarias, toda esta cascada de piones, muones y demás partículas, como ustedes ven en el diagrama, y eso es lo que se puede detectar en la Tierra o en el experimento que se haga. Esa es una de las fuentes naturales, digamos, de partículas, de radiación, y la otra son los decaimientos nucleares. Los decaimientos nucleares tienen una energía menor, ya vamos a hablar un poco de eso. Por ejemplo, la radiación alfa, beta, gamma, también históricamente fueron de los primeros experimentos que se pudieron hacer de detección de partículas, fueron con fuentes eh, que venían de decaimientos nucleares, así como de rayos cósmicos. Para detectar rayos cósmicos, entonces, hoy en día ya no se hace como se hacía en ese entonces, que en una montaña se dejan unas películas para que se llenen de radiación, sino que se construyen estos observatorios gigantes, estos detectores que ustedes ven acá. Cada uno de ellos es un tanque de agua, básicamente. Eh, este es un esquema del observatorio Pierre Auger, cómo están distribuidos los diferentes telescopios en una zona muy amplia, muy grande. Y cada uno de estos detectores entonces va a recibir los rayos cósmicos y a través de todos estos detectores trabajando simultáneamente, uno puede entonces inferir cómo es la física de estos rayos cósmicos. Así como están entonces estas fuentes de radiación que son naturales, tenemos entonces lo que podemos hacer hoy en día y lo que se empezó a hacer después de los años 60, que es acelerar partículas. No es solamente, digamos, tener las fuentes naturales de radiación, sino poder mover partículas y hacerlas colisionar, ya sea en un punto fijo, como en un experimento de blanco fijo, donde uno hace circular o acelerar una partícula determinada y esa partícula colisiona con un blanco fijo. Colisionadores de partículas donde las partículas
se aceleran independientemente y colisionan en algunos puntos, como ocurre en el LHC, por ejemplo. Y a través de este tipo de experimentos, pues uno puede llegar a energías más altas que simplemente en un decaimiento nuclear, por ejemplo, esperando que las partículas decaigan y tengan cierta energía, ¿no? Justamente el LHC pues, es el acelerador de partículas de mayor energía que se ha construido y puede justamente alcanzar esa mayor energía. Y hablando de energía, ¿a qué nos referimos entonces con esto? Porque vamos a estar hablando de baja energía, alta energía y de varios rangos de energía. Entonces, para empezar a definir estas cosas, la energía la vamos a medir en electronvoltios. Un electronvoltio es entonces 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Por ejemplo, un fotón que tiene 500 nanómetros de longitud de onda equivale a 2.5 electronvoltios de energía. Estados excitados en algunos átomos que pueden producir, por ejemplo, rayos X, tienen energías del orden de los kiloelectronvoltios. Los decaimientos nucleares tienen rangos de energía entre kiloelectronvoltios y megaelectronvoltios, o sea, 1000 electronvoltios, 1.000.000 de electronvoltios, como el decaimiento alfa, beta o los rayos gamma. Y a estos rangos de energía son los que llamamos rangos de baja energía. ¿Sí? Por debajo de los megaelectronvoltios son bajas energías. Mientras que la física de partículas y la física de los rayos cósmicos ocurre a escalas en gigaelectronvoltios y teraelectronvoltios. ¿Sí? Las masas de muchas de las partículas ustedes las habrán visto en gigaelectronvoltios. Y la escala, digamos, en la que nosotros trabajamos en física de altas energías, por eso le llamamos altas energías, pues es este rango entre gigaelectronvoltios y tera electronvoltios. Los rayos cósmicos tienen energías mucho más altas, del orden de 10 a la 20 electronvoltios. ¿Sí? Entonces, ese es como los rangos de energía y por eso algunas cosas las llamamos baja energía, otras altas energías. Y lo que vamos a ver en este par de clases es cómo esas partículas que se producen con estas energías interactúan con diferentes materiales para ser detectadas. Y como las cosas tienen estas energías tan altas, se mueven muy rápido y vamos a tener que considerar tanto el límite relativista como a veces el no relativista de cómo se mueven estas partículas. ¿Sí? Vamos a ver en la próxima clase que en algunos casos que nos vamos a mover, digamos, entre ambos regímenes, cuando las cosas se mueven muy cercanas a la velocidad de la luz y cuando nos es útil, digamos, que no tanto. ¿Sí? En el formalismo, entonces, relativista, vamos a necesitar algunas de estas definiciones. Ustedes saben, las transformaciones de Lorentz nos permiten cambiar entre marcos de referencia que se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Los parámetros principales de las transformaciones de Lorentz son beta y gamma. Beta es entonces la razón entre la velocidad de la partícula y la velocidad de la luz, mientras que gamma es este factor 1 menos beta al cuadrado. Bueno, 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos beta al cuadrado. Y esos dos factores van a aparecer en todo lo que vamos a ver. Y dependiendo de cuál sea el valor de beta o de gamma, pues uno puede saber si está en un régimen o en otro. El régimen relativista, la velocidad va a ser muy cercana a la velocidad de la luz, así que beta va a ser cercano a 1. Si está lejos de la velocidad de la luz, pues beta va a ser cercano a 0. Y lo mismo pasa entonces, y el inverso pasa con gamma, ¿no? Dependiendo del
valor de la velocidad vamos a estar en un régimen o en otro. Y en el formalismo relativista, nosotros escribimos las cosas en términos de cuadrimomentos para describir la cinemática de estas partículas, ¿no? Donde entonces la primera componente de nuestro cuadrimomento va a ser la correspondiente a, si es una coordenada, digamos, espacial, temporal, va a corresponder al tiempo. En términos del momento y la energía, va a ser corresponder a la energía. Y luego tenemos las tres componentes espaciales como tal, en este caso del momento. Ese va a ser nuestro cuadrimomento de energía y momento. Y el producto de el cuadrimomento consigo mismo es un invariante de Lorentz que corresponde a la masa al cuadrado de la partícula, ¿sí? Y eso es lo que deriva en la ecuación esta de que la energía al cuadrado, no sé si la tengo acá, no, es igual al momento al cuadrado, a la componente espacial del momento al cuadrado, más la masa al cuadrado de la partícula. Y este hecho, el hecho de que el producto de los cuadrimomentos sea un invariante de Lorentz, nos va a ser muy útil porque vamos a poder construir la masa invariante de la partícula o del decaimiento. Si tenemos un sistema de partículas, el cuadrimomento entonces de ese sistema va a ser la suma de todos los cuadrimomentos de todas las partículas, ¿cierto? Es lo que está puesto acá arriba. Y el cuadrimomento de ese sistema va a ser entonces esta ecuación que está acá. Y esto también va a ser un invariante de Lorentz y también va a ser igual a la masa de, digamos, la partícula madre que dio origen a este decaimiento en varias partículas. Si uno lo hace para un decaimiento en dos partículas, pues uno tiene que la suma de los dos cuadrimomentos al cuadrado va a ser igual entonces a la masa invariante de la partícula original antes de decaer. Y vamos a ver un ejemplo de eso. Y la masa invariante, eso que uno reconstruye es importante porque al final, en estos experimentos, como en los experimentos del LHC, los objetos que queremos buscar, las partículas nuevas que queremos buscar, no se miden directamente. Las cosas que se pueden medir directamente, ya vamos a hablar de eso, son siempre las mismas. Y lo que hay que hacer es reconstruir esas cosas que podemos siempre medir, de dónde venían. En este caso, en esta gráfica, ustedes pueden ver dos ejemplos de un bosón Z producido en el experimento Atlas, o medido por el experimento Atlas. Y el bosón Z decae en dos leptones. Pueden ser dos electrones, bueno, electrón-positrón o muón-antimuón. Y lo que uno reconstruye es la masa invariante de esos objetos finales, que son los muones o los electrones, electrón-positrón. Y al reconstruir esa masa invariante, uno puede ver dónde estaba el bosón Z, que en ambos casos pueden ver que está alrededor de los 90 gigaelectronvoltios, que es la masa del bosón Z. Y uno, por ejemplo, puede hacer un cálculo de estos. Imagínense que tenemos un pión pi menos que está en reposo y decae en un muón y un neutrino. ¿Cuáles serían entonces los momentos de los productos del decaimiento? Entonces, uno puede hacer esto escribiendo los momentos y las energías o los cuadrimomentos y utilizando la conservación de ese cuadrimomento en este proceso, ¿cierto? El cuadrimomento del pión, que es el inicial, va a ser solamente la energía en reposo del pión, ¿cierto? El momento como tal, la componente espacial del momento va a ser cero, no se está moviendo. Y eso tiene que ser igual a la suma de los cuadrimomentos de las partículas después del decaimiento. El cuadrimomento del muón y el cuadrimomento del neutrino. Acá lo vamos a escribir entonces separado, las componentes de energía y las componentes de momento.
La energía en reposo del pión tiene que ser igual a la suma de las energías finales del muón y del neutrino, y esa energía va a ser igual a la masa del pión, ¿sí? Porque el pión está en reposo originalmente, así que su energía es igual a su masa. Por otro lado, el momento inicial espacial del pión, que va a ser cero, porque está en reposo, va a ser igual a la suma de los momentos del muón y del neutrino, ¿cierto? Así que aquí tenemos una relación entre los momentos de las partículas finales, son iguales en magnitud y en dirección opuesta. Y tenemos una relación entre la masa del pión y las energías de las partículas finales. Utilizando estas relaciones, uno puede ver que la energía, entonces, que uno puede escribir la energía del muón en términos de la masa del pión, la masa del muón, eh, perdón, las masas de las dos partículas describen entonces la energía del muón. Y este decaimiento, que era el que yo mostraba justo antes, de una partícula A en dos partículas 1 y 2, si uno escribe la masa invariante entonces de la partícula X, eso va a ser todo este producto, que tiene las masas de las partículas finales, las energías, los momentos y el ángulo entre ellas. Es decir, que si uno puede en el experimento medir esas cantidades, momentos, las energías, los ángulos, uno puede caracterizar las partículas originales, digamos, que dieron origen a lo que uno está detectando, ¿sí? Ya al final, entonces, de la clase vamos a hacer un ejercicio con algo de esta cinemática. Y bueno, en términos de unidades, como ya mencioné, la energía la vamos a medir en electronvoltios, pero no solo vamos a medir la energía en electronvoltios, sino que vamos a medir todo en energía, en electronvoltios, que es una escogencia de unidades que se llama unidades naturales y que es equivalente a escoger la velocidad de la luz y la constante de Planck como igual a 1. ¿Sí? Y también eso es algo que vamos a hacer ahora al final, movernos entre diferentes unidades. Por ejemplo, la sección eficaz, que tiene unidades de área, también la podemos medir en términos de energía, queda en unidades de gigaelectronvoltios a la -2, con haciendo H barra C igual a 1. Y aquí, bueno, aquí están entonces los diferentes unidades y cómo manejamos esas unidades, en la energía, el momento y la masa en gigaelectronvoltios, el tiempo y la longitud, el inverso de gigaelectronvoltios, y el área, como decía ahora, gigaelectronvoltios a la -2. Y como decía yo ahora, cuando uno quiere en un experimento de estos medir un Z, un Higgs o una partícula cualquiera que quiera uno buscar, pues esas partículas no se detectan directamente, sino que decaen dentro del detector, y lo que vamos a ver es cómo interactúan esos productos de decaimiento con diferentes materiales. Y en esos decaimientos entonces es importante definir diferentes cosas, como por ejemplo la tasa de decaimiento, la vida media o el tiempo de vida de una partícula. Esas tasas de decaimiento pueden ser parciales o totales. Por ejemplo, la gráfica que yo mostré ahora del Z, el Z podía decaer o en muones o en electrones. Cada uno de esos decaimientos tiene un ancho de decaimiento parcial, y el ancho de decaimiento total del Z va a ser la suma de todos los anchos de decaimiento posibles que vaya a tener el Z, a electrones, a muones, a taos, a quarks, antiquark y a neutrinos. ¿Sí? Ahora, el tiempo de vida media está relacionado con el ancho de decaimiento, como el inverso del ancho
es el tiempo de vida de la partícula. Esto también seguramente que ustedes ya lo vieron. Y esto es lo que decía ahora, la tasa total de decaimiento de una partícula es la suma de todas las tasas de decaimiento individuales posibles para esa partícula, mientras que la fracción de decaimiento o el branching fraction se llama, por eso tiene esta BR de branching, es la razón entre un ancho de decaimiento particular, puntual, parcial, entre el ancho total de la partícula. Por ejemplo, podríamos hablar del branching del decaimiento del Z en muones y sería la razón entre el ancho de decaimiento del Z en muones dividido el ancho total del Z en todas las partículas en que puede caer el Z. Y esos estados de decaimiento, que es que decaen, como el Z, por ejemplo, realmente no corresponden a un valor puntual de energía, sino que tienen un rango, sí que viene un poco dado del principio de incertidumbre de Heisenberg. Si las partículas tienen una vida media que está en un rango, eso me da también un rango en que puede estar la energía de las partículas. Y eso va a ser importante en describir, por ejemplo, un decaimiento. La forma resonante que tienen los decaimientos tiene que ver con esto. Bueno, este es un ejemplo de todo lo que venimos hablando. Lo que nosotros medimos, por ejemplo, en Atlas, no son zetas como tal, sino muones, ¿sí? Que impactan los detectores de muones. Hacemos la reconstrucción de este proceso y de ahí inferimos que se produjo un zeta, por ejemplo. Y en la dispersión de partículas, también entonces nos interesa ver cuál es esa tasa de interacción, qué tan probable es que que la colisión de partículas genere cierto proceso. Y esa tasa de interacción de partículas se caracteriza por la sección eficaz, que es básicamente la probabilidad de que dos cosas interactúen cuando colisionan, ¿sí? Y se define esencialmente por el número de interacciones por unidad de tiempo, por partícula, digamos, en el blanco. Si yo tengo un blanco que es una lámina de algo, pues el blanco van a ser los núcleos de los átomos de ese blanco que están ahí. Y el flujo incidente van a ser las partículas que yo disparo contra ese blanco. Hay otras definiciones en la sección eficaz que también ustedes conocen, como el parámetro de impacto, y las unidades de la sección eficaz, como hablábamos ahora, pues son unidades de área. La unidad, digamos, estándar es el barn, pero también la podemos transformar a unidades de energía, como hablábamos ahora. Esa sección eficaz puede ser total, la probabilidad, digamos, total de que ocurra la interacción, o puede ser diferencial. Y puede ser diferencial en cuanto a que puede depender de diferentes variables. Uno de los ejemplos clásicos es depender del ángulo. Dependiendo entonces de dónde esté mi detector, yo voy a poder medir una cierta flujo de interacción de partículas y yo puedo tener una sección eficaz que depende de ese ángulo, o también puede depender de la energía, o puede depender de varias variables. No tiene que ser necesariamente siempre, digamos, una sección eficaz total. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros medimos? Partículas realmente hay muchísimas. Partículas tanto compuestas como elementales. Este es un pedacito de una lista de mesones, que son partículas compuestas de dos quarks, un quark y un antiquark, bariones, que son como el protón y el neutrón, compuestos de tres quarks. También hay cientos, hay muchísimas. Hay un libro completo de listas de partículas que existen y que se han podido caracterizar. Y tenemos las partículas del modelo estándar, los quarks, los leptones, los bosones
y los bosones de interacción. De todas estas partículas, realmente no podemos medirlas todas. Los mesones y los bariones son muchísimos. Pero de todas estas partículas, solo vamos a poder medir las partículas que tienen un tiempo de vida suficiente para interactuar dentro del detector. De toda esa lista grandísima, 27 de esas partículas tienen un tiempo de vida suficiente para ser medidas directamente. 13 de estas tienen un tiempo de vida, digamos que en distancia equivale a 500 micrómetros, menor a 500 micrómetros, es decir, decaen en un espacio muy pequeño y dejan estas trazas cortas de las cuales se ocupan detectores como detectores de vértice, que ustedes también seguro que lo van a ver más adelante en el curso. Y de las 14 partículas restantes hay unas que son las más frecuentes y que es lo que siempre detectan nuestros detectores, que son electrones, muones, fotones, piones, kaones, protones y neutrones. Eso es básicamente todo lo que nosotros podemos detectar. Y los detectores de partículas de los que ustedes van a ver y los que vamos a empezar a hablar la próxima clase son detectores que están diseñados para medir la energía y el momento de este tipo de partículas. Y lo que nosotros para poder medir un Z o lo que sea, o un Higgs, lo que tenemos que reconstruir es qué pasó en ese proceso, cuál fue la masa invariante de ese proceso a partir de la detección directa de estas partículas que sí se pueden detectar directamente con algún sistema. Estos son algunos ejemplos para detectar, por ejemplo, piones. Uno ve cómo decae el pión en dos fotones y esos fotones interactúan con el detector y producen una cascada electromagnética y eso es lo que uno detecta. O por ejemplo, si uno produce neutrinos, necesita también entonces un medio con unos átomos muy pesados para que interactúen y detecta uno esa cadena de interacción. Generalmente entonces, ¿cómo ocurren estas detecciones? Los electrones ionizan el medio en el que están y van a perder energía por Bremsstrahlung, si las partículas, por ejemplo, son cargadas y son electrones. A los muones, que también son partículas cargadas, les pasa algo diferente y tienden más a ionizar el medio, entonces los detectores de una y otro tipo de partícula varían en términos de eso. El proceso físico por el cual las podemos detectar varía. Los fotones, por ejemplo, no ionizan el medio, pero producen pares y la producción de pares produce, junto con el Bremsstrahlung, también produce esta cascada electromagnética, que es lo que podemos ver. Los hadrones cargados también ionizan y producen una cascada de otro tipo, una cascada hadrónica. Los hadrones neutros no ionizan el medio, no tienen carga, pero también producen una cascada similar a la cascada electromagnética, pero hadrónica. Los electrones, los muones y los fotones solo sufren interacción electromagnética. Los piones, kaones y protones tienen interacción electromagnética porque tienen carga e interacción fuerte porque son hadrones, y los kaones y los neutrones solo van a tener interacción fuerte porque son hadrones neutros, ¿vale? Y el principio básico de la detección es hacer interactuar las partículas que queremos caracterizar o que queremos conocer con un material, ¿sí? Que es básicamente el principio de cualquier medida. Si no conocemos un sistema, lo ponemos a interactuar con un sistema de prueba y vemos cuál es la respuesta del sistema, ¿cierto?
Y ese es el principio esencial de la detección de partículas, y hacer interactuar las partículas con el medio. Y eso se puede hacer de forma no destructiva. Por ejemplo, si la partícula atraviesa el medio y deja una señal que podemos ver, pero sigue su camino y simplemente vemos por dónde pasó, como por ejemplo pasa en los trackers, en los detectores de traza o de trayectoria, donde podemos medir el momento de la partícula a través de la curvatura que deja la marca de la partícula cuando atraviesa un detector en un campo magnético. Eh, pero la partícula sigue su camino, no se detiene, y eso nos permite medir el momento de la partícula. También hay medidas tipo destructivas, como ocurre por ejemplo en los calorímetros, donde la partícula se separa con el detector, deja toda su energía en el detector, y esa energía necesaria, digamos, para detener la partícula es lo que hace que podamos saber qué energía llevaba la partícula originalmente. Y ese es el principio de los calorímetros, donde podemos medir la energía de las partículas. Y los sistemas de detectores grandes, como los experimentos del LHC, son una combinación de todos estos tipos de detección. Y entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a hablar de dos, dos tipos de interacción: las partículas cargadas y las partículas neutras. Las partículas cargadas, entonces, cuando interactúan con la materia, pueden ionizar eh, la materia, y esa ionización es la que usamos para la detección. Se puede producir la radiación de frenado o el Bremsstrahlung, eh, la dispersión múltiple, que es la colisión de múltiples de los electrones o las partículas con los diferentes átomos dentro del material, el proceso de radiación Cherenkov o radiación de transición, cuando hay un cambio de medio y se emiten fotones, y esos fotones, la emisión de esos fotones es la que nos permite detectar las partículas, o interacciones nucleares como protones, piones y kaones, que son cargados e interactúan con, por ejemplo, un calorímetro hadrónico. También entonces vamos a hablar de las interacciones de las partículas neutras, de los fotones, eh, de los neutrones, los neutrinos, que tienen una interacción un poco diferente y particular, eh, y la mezcla, digamos, de todos estos principios físicos es la que luego va a llevar a la construcción de todos los diferentes tipos de detectores que vamos a ver durante el curso, ¿vale? Bueno, eso era lo que les quería contar yo hoy. Y para terminar, entonces, creo que no vamos a tener tiempo de que los hagamos todos ya, pero nos gustaría que trabajaran en grupos en estos cuatro problemas. Los primeros son básicamente de unidades, de relacionar unidades naturales con unidades estándar. El tercero es un problema de cinemática, para que ustedes hagan algo como lo que mostramos en el ejemplo del pión, un decaimiento de una partícula en dos, y calculen la relación entre energía y la masa de las partículas. Eh, y el último es también un repaso, digamos, sobre cómo se relaciona la fracción de decaimiento con el ancho de decaimiento parcial y el ancho de decaimiento total, y la vida media de una partícula, ¿vale? Aquí al final yo les dejo también unas referencias. Ahora vamos a poner las diapositivas en la página del curso para que las tengan.